código de barras. Así. ¡Ay, Dios! Mauri, ¿Qué pasa? ¿qué opinas de que David ahí va. Sparrow tenga más de 3 millones de visualizaciones en cada video? Sí. Igual ustedes trabajaron tan Perfecto, lindo hace un muy buen material. con Aristóteles. Los videos Vos me dijiste de no ese te chabón gustaba, son una Mauri. verga ahora. Qué bien. En Hace general, muy buen porque material hay unos audiovisual. trabajos re Son una verga ahora esos videos. Literalmente Joder. Mauri le paga a gente para que toque el bajo. Nada, estuvo Ese es su material bien, audiovisual. re buenas evoluciones. Es una verga lo que hace ahora. Le da laburo a la Y La con verdad que Cam yo no no lo les miro más, pedí. ¿qué querés que te diga? Y tiene tantas visualizaciones, se lo Entré un Cuando poquito tocaba el tarde bajo en porque los estaba videos estaba saliendo de bueno. otra clase Ahora bueno. con químico. Claramente no. Estoy muy No, pero el mareada. último video que subió, el de 24 cuadras, está bueno, man. Ah, ese, bueno, ese es más old school. Vamos a ir un poco con El Cam. último video ese. A ver cómo les fue a Bueno, es ustedes. uno de los últimos, man. Uno de los Sumen, últimos, la Marzo, concha la de puta tu madre. madre. Se acomoda que uno de los últimos. Yo les di que corran. es la ilustración, ¿no? Bueno, da igual, uno de los ¿Seguro? últimos hace 2 ¿Perfecto? meses, qué sé yo. Sí. Es verdad. No, flash. Solo ese, no les di Puta, otro. boludo, ese. No, porque estaba pensando. Hace una banda ese video de Julián. Ay, yo me confundí. Entonces soy un pelotudo Vamos a ahora. esperar. ¿no? Hace más de 5 Más meses, o Julián. menos. Sí, Bueno, sí, más o sí. menos. No, en realidad fue hace 2 años. Pero Get the kill, Fitz. No. Go. Bueno, pero Sí. lo Put him que under pressure. recién, El bueno, no se récord sabe bien mundial cómo de sigue la 36 cosa en el cuerdas de sentido de 17 cuándo son las meses. vacaciones y no, demás. se para, que escuché la Entonces, canción. was the Oriental version. dificulta como todos los profes pensar cómo seguir y cómo cerrar el cuatrimestre y demás. Yo lo que había pensado para el caso de la materia que partimos es, había pensado originalmente en seguir con 2 textos de Marx, pero en realidad Carlitos. cambié de opinión esta mañana mientras me bañaba y dije, no, vamos a ir con un texto nomás y vamos a ver qué pasa, porque para que tengamos tiempo de leer eso, que son 2 páginas, nada más, puede resultar complejo, y después, en todo caso, si voy a subir todo el PDF con todo el material que corresponde a Marx, y luego, que no es mucho, son 2 textos, y luego vamos a ver cómo lo leemos y cómo conversamos sobre eso y cómo seguimos el segundo cuatrimestre, porque yo digo, bueno, ya vamos a estar en condiciones de trabajar con algunas lecturas filosóficas más contemporáneas y que pueden tener más interés para ustedes, bueno, para lo que tiene que ver con la idea de la ciudadanía y la política, ¿no? Sobre todo textos vinculados con Foucault y eso que habíamos conversado al comienzo de año, que es lo que yo quería trabajar en particular con ustedes. Bueno, como habíamos dicho en su momento, ¿no? La idea era un poco hacer como un recorrido totalmente casi violento, diría yo, porque estamos matando áreas del pensamiento político universal de manera brutal, pero no se puede ver todo, entonces había hecho una selección que conversé en su momento con el FER, de trabajar, bueno, como una lectura clásica de la política a través del texto de Aristóteles, que ustedes vieron algunas cosas, que muy bien, porque eso yo lo doy en la facultad y ustedes respondieron mejor que mis alumnos de la facultad, siéntanse en general, sí, de verdad les digo. Hubo muy buenos trabajos, no sé, a lo mejor a algunos les parece aburrido, que no tiene utilidad y qué sé yo no me quisiera enterar de ese tipo de expresiones, ¿sí? Porque es importante, digamos, tener como una mirada general sobre cuál es una concepción más bien clásica de la política, que no es la única, porque hubo otras concepciones en la Grecia clásica de la política, pero es como una de las más fuertes, digamos, la idea de la participación del ciudadano. Bueno, una cosa esta que tiene que ver con involucrarse en la comunidad a través del debate, la palabra, digamos, todo lo que rescata Pericles a propósito de la guerra del Peloponeso, que también ustedes hicieron ahí como una entradita pequeña, digamos, cuál es el lugar de la palabra y de la acción, digamos, una relación de palabra y acción que yo quería recuperar, porque bueno, es como algo que no por ahí dice en el sentido común. Bueno, una cosa es lo que dicen, esto, y otra cosa es lo que hacen, ¿no? Es decir, por ejemplo, una campaña política de Juan Pérez, no importa de quién, se plantea tal cosa en términos de un uso de la palabra, de la palabra del discurso político, y después no tiene nada que ver con lo que hacen. ¿Se entiende lo que digo? ¿No? Como una disociación. Una cosa es lo que dicen, otra es lo que hacen. Bueno, eso es una maña, digamos, de la política contemporánea, y es importante que ustedes sepan, ¿no? O una mala praxis de la política, que
que también, bueno, en otros tiempos y tiempos remotos se pensaba que tenía que haber una relación de coherencia entre palabra y acción, ¿sí? Y bueno, eso es importante que sepa, pues si no, ¿de dónde viene el reclamo? No viene el reclamo de nuestros sueños, viene de que nosotros, hay algo en nuestra cabeza que nos dice que estaría bueno que la palabra y la acción tuvieran algún tipo de coherencia, de correspondencia. Si yo digo que voy a hacer esto, no voy a hacer otra cosa, ¿sí? Bueno, nada, eso un poco pensando, eso ocupó el pensamiento de los griegos vinculados al nacimiento de la democracia griega mucho tiempo. De ahí saltamos, después viene la Edad Media. Yo esta mañana pensaba, digo, bueno, salté, ¿no? Refrescaba un poco la cosa en los textos que les había dado, y digo que, bueno, me parece, digo, nosotros saltamos de la antigüedad, digamos, de la Grecia clásica, siglo IV, V antes de Cristo, a Kant, que es un pensador de la Ilustración, siglo XVIII, ¿sí? Digo, ahí como un salto, ¿no? En la historia del pensamiento fuerte. Yo lo que les decía recién, no puedo transitar todo, porque no podemos ver todo, pero bueno, hay lo que Kant dice cuando lo dice, bueno, es porque ya ha habido ha corrido agua bajo el puente, ¿sí? Digo, han pasado varias cosas ya en términos de la historia de las ideas y el pensamiento que hacen que él también pueda pronunciar lo que está pronunciando. Yo no les puedo dar toda la filosofía de la historia porque se volverían locos, pero bueno, esta es una en particular que está vinculada una perspectiva de la historia. Ya les voy a explicar un poquito eso. En particular, que está vinculada a un acontecimiento político particular, ¿sí? De manera colateral, pero que va a ser después muy importante, la relación entre la Revolución Francesa y pensamiento, digamos, y la filosofía kantiana, y la perspectiva de Kant, y la idea de la razón y de la ilustración y todo lo demás. Entonces digo, bueno, elegí a Kant porque, bueno, porque también Kant tiene que ver con, de algún modo, el pensamiento político liberal, que nosotros hasta el día de hoy evocamos o hacemos uso de ese pensamiento político liberal, ¿no? Ese pensamiento político liberal, a veces inconscientemente, pero bueno, digo, ¿no? Está bien, lo inconsciente está bien, pero ahora estamos tratando de entrar al plano de lo que es más consciente y decir, bueno, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué habría una necesidad de expresar una idea y que mi idea se pueda escuchar en el ámbito público? ¿Y por qué, no? Porque tiene que ser escuchado, porque tiene que ser atendido por el poder. Eso no viene de un recollo, viene de años de discusión, de pensamiento, escritura y todo lo demás, un montón de gente interesante. Entre ellos me parecía que Kant era una de las figuras que había que conocer, que tenían que conocer, ¿no? Eso, digo, como para ordenar un poco la cosa. Yo no voy a entrar acá en la cuestión, porque digamos, Kant es un pensador fundamental de la modernidad, de la filosofía, digamos, no moderna, contemporánea estrictamente, porque a partir de la Revolución Francesa, en ese entonces ya damos inicio, digamos, lo que se conoce como etapa contemporánea, hasta la caída del muro de Berlín en 1989, que en historia están discutiendo cómo llamar lo que pasa desde ese momento en adelante, pero bueno, en líneas generales, digamos, es uno de los pensadores. Digo, no iba a entrar acá con ustedes, digamos, en particular a la cuestión de la cuestión epistemológica en Kant. Yo les hice una fichita de lectura a ustedes en la guía para que leyeran, no sé si la vieron, muy cortita, donde les pongo los ejes de lectura de qué es la ilustración, el texto de Kant, pero a la vez hago como una especie de introducción donde digo, bueno, un poco quién es Kant y con quién está discutiendo y qué está pensando, ¿no es cierto? Bueno, ¿no? Es sin duda uno de los filósofos del idealismo alemán más importantes y referenciales, o sea, se van a tener una cantidad de discusiones en la filosofía occidental en relación con el pensamiento kantiano. Hasta el día de hoy hay filósofos que se reconocen dentro de la tradición kantiana, digamos, porque bueno, porque tiene, como decir, tiene toda una parte de su pensamiento vinculada a las formas en que el hombre conoce, como decir, una teoría del conocimiento, ¿sí? ¿Qué conocemos cuando conocemos? Que es bien interesante lo que dice Kant, ¿no? Que cómo el hombre, cómo la razón conoce, cómo conocemos el mundo, por un lado. Por otra parte, tiene esta otra cuestión más vinculada a, digamos, podríamos decir, una filosofía
de la praxis, así una filosofía vinculada al hombre como ser más racional, pero que va a ser medido en función de sus actos, en relación con otros, ¿sí? Bueno, después una cosa más vinculada con la elaboración del juicio. Yo no voy a, es muy inmensa su obra, es muy compleja, yo solo quiero decir 2 o 3 cositas que tengan que ver con este texto y que sean importantes para la filosofía política, digamos. Si ustedes tienen preguntas que hayan nacido del texto, que puede ocurrir naturalmente, no es un texto sencillo, ¿no es cierto? Me las hacen, no hay ningún problema, les pueden ir planteando por el chat. ¿Sí? Ahí en el texto, que es la ilustración, hay 2 cuestiones que son fundamentales, ¿sí? Que es la distinción que hace Kant entre el uso de la razón privada y el uso de la razón pública. No sé si lo pudieron ver a eso, jovencitos, jovencites, ¿sí? Hay una cosa ahí. ¿Ustedes recuerdan qué es la ilustración? No pensando en Kant. ¿Qué fue la ilustración? ¿No? ¿Nada del tercer año? El movimiento del siglo, no me acuerdo cuál. De fines del 18. Sí, exacto, de las ideas. Que empezó con la Revolución Francesa, por ahí. Claro. Con el iluminismo, el uso de la razón en oposición al absolutismo. Perfecto. Claro, el hombre sobre Dios. El humano sobre Dios. Perfecto. Bueno, digamos, la ilustración sí fue un movimiento intelectual, digamos, que se desarrolló sobre todo en Francia, Inglaterra y en Alemania también, lógicamente. No existía como tal, ¿no? Todavía estaba integrada a Rusia. Pero bueno, digo, hay en ese movimiento general de ideas, un movimiento que dio lugar a poner fin al absolutismo monárquico, que como ustedes saben, creo yo, hubo monarcas absolutos en Europa Occidental del siglo XV al siglo XVIII, ¿sí? Y a partir de la Revolución Francesa y del movimiento de Ilustración, la Revolución Francesa en particular, bueno, empiezan a ser discutidas. Yo no voy a desarrollar todo eso ahora porque no tiene sentido, pero para ubicarlo Kant, de la Revolución Francesa comienzan a discutirse las monarquías absolutas, el principio de legitimidad de las monarquías absolutas, de los monarcas absolutos. Por eso lo que decían los compañeros recién está bien, porque en realidad, bueno, aparece una idea que es fundamental, que es el tema del uso de la razón. O sea, no hay tantas ideas, o sea, hay muchas ideas interesantes, pero hay un tema que es una capital, diríamos, que es que el hombre, digamos, después del Renacimiento y del humanismo, donde ya el hombre empieza a tomar un protagonismo, digamos, en el conocimiento del mundo, después del fin de la Edad Media, y el nacimiento de lo que se entiende que es la ciencia moderna, ¿no? Ya ha habido otros filósofos y otros avances en la ciencia, sobre todo naturales, a partir del siglo XV, vamos a decir ciencias naturales así, pero en la biología, la anatomía, la física, la astronomía, la revolución copernicana, cosas que ustedes más o menos ven, más que son de naturales, reconocer inmediatamente. La ciencia ha venido progresando, voy a usar esa expresión, pero bueno, hay un reconocimiento en el plano de los asuntos humanos de que el hombre, digamos, es un animal racional y está dotado de eso. Después hay discusiones sobre dónde está la razón, qué es la razón, de dónde proviene la razón la da Dios, no la da Dios, etcétera, etcétera, pero el tema es, el hombre es un animal racional, ¿sí? Dentro de las especies animales que habitan, ya lo había dicho Aristóteles, ¿no? Hace un montón de tiempo, pero resurge, y empiezan toda una serie de especulaciones vinculadas a qué cosas el hombre puede, por eso alguien dijo el hombre sobre Dios, recién, qué cosas el hombre puede controlar, en el buen sentido, ¿sí? A partir de este componente que es la razón humana. Somos animales racionales. Bueno, ¿cómo manifiesto yo, cómo expreso yo que soy, yo no, cómo expresa la especie humana que es racional? ¿Dónde se manifiesta el acto racional? ¿Dónde yo muestro que soy racional? ¿Para qué me sirve la razón? ¿Sí? La Ilustración, en líneas generales, pensó que apostó, digamos, a esa razón humana, ¿sí? Para usar la razón para conocer el mundo, por eso, ¿no? Conocer a través de la investigación, la observación, la experimentación, ¿no? Esos fueron como los pasos, digamos, de lo que sería el racionalismo más científico.
usar la razón para que nosotros como seres racionales definamos cómo organizarnos políticamente. Por eso, digamos, la Ilustración tuvo que ver con la caída, el fin de las monarquías, que no fue inmediato ni rápido, sino que llevó muchos años, ¿sí? Las monarquías terminan de caer en Europa recién a fines del siglo XIX, con varios altibajos. Digo, no es que es la revolución y fuera un acto de magia, bien la democracia y son todos felices. Bueno, eso no existe, no fue así, ¿sí? Digamos, llevó muchos años, pero sí ese movimiento intelectual tuvo que ver con esta idea de que el hombre, al ser racional y puede hacer su uso de razón, puede entonces, digamos, pensar, definir, discutir cómo quiere vivir en el marco de una comunidad política, porque todos vivimos en comunidades, ¿no es cierto? Una comunidad política, no vivimos en la montaña ni en la alcantarilla, sino que vivimos en una sociedad, en un orden. Y bueno, ¿qué puede hacer el hombre en un orden social? ¿Qué hace el hombre racional para cuidar, para involucrarse, para participar en la construcción de esa comunidad política, ¿sí? Porque cuando estaban las monarquías absolutas, el que tomaba todas las definiciones era el monarca, ¿está claro? O sea, el monarca es el que dice, bueno, la ley, yo soy la autoridad absoluta, por eso monarquías absolutas, soy la autoridad absoluta, ejerzo la autoridad absoluta, la autoridad absoluta, tomo todas las decisiones yo, y bueno, lo que tienen que hacer el resto de los habitantes del país que se les ocurra, Francia, pongamos el caso, son súbditos, tienen que obedecer, sin discusión. Eso, digamos, se acaba y nace la democracia moderna a partir de la Revolución Francesa. ¿Está claro eso que estoy diciendo? Más o menos. Sí. Sí. ¿No? Entonces digo, no es que nosotros estamos en democracia porque vino un planeta, no sé, un satélite y dijo, bueno, traemos democracia del mundo. No, la democracia costó. Digo, ¿no? Costó que aparezca, que se nutre, que avance, qué sé yo. Y digo, bueno, tampoco es algo que no diga... No tiene cosas para perfeccionar, tiene miles de cosas para perfeccionar, pero la democracia moderna tiene su nacimiento en la Revolución Francesa, ¿está? Al menos para los países que estamos dentro de esa tradición. Nosotros estamos inscritos en esa tradición política, ¿no? De la democracia occidental, con la importancia de división de poderes, porque bueno, con las monarquías no había poder, división de poderes, eso se aparece, la necesidad de un poder ejecutivo, legislativo y judicial independiente, que a veces nosotros decimos, ay, tienen que ser independientes. Pues bueno, todo eso viene, toda esa cosa que nos parece tan obvia, viene del movimiento de Ilustración. Y bueno, nada, ahí se sientan las bases, la idea de la libertad de expresión, ¿no? Del liberalismo político, es decir, bueno, cada uno en el marco de una sociedad civil puede expresar sus ideas. Cada uno puede, en el marco de una sociedad, elegir a sus representantes políticos. Vamos a ir al tema del nacimiento de la representación política, ¿sí? Como obviamente la idea de que en realidad, y eso es fundamental, el pueblo es soberano, o sea, soberano quiere decir que tiene poder. Antes el que era soberano era el monarca, ¿tá? Cuando se da la revolución, tenía todo el poder, era el rey. El poder estaba concentrado, diríamos, en una sola persona, ¿sí? Justificaba su poder a través de la idea de que ese poder había sido depositado por Dios, ¿no? Por eso cuando alguien dijo ahí, la razón es el arma, el instrumento de lucha contra la religión, contra la idea de que Dios, de un Dios, esa entidad metafísica, regula los destinos de las personas y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí, para que la monarquía pierda poder, bueno, había que bueno, está bien, nosotros no queremos más monarcas. ¿Cómo empezamos a discutir la idea de que, bueno, de que ese Dios no puede ser el principio legítimo del poder? El principio legítimo del poder tiene que ser otro, y ese otro es el pueblo, ¿sí? Que es la base de la democracia, ¿sí? Ustedes saben eso, ¿no es cierto? Que nosotros somos los que tenemos el poder. Lo que pasa es que no podemos ir todos a ocupar la casa de gobierno. Entonces delegamos nuestro poder en los representantes a través de sufragio, ¿sí? Digo, a partir de la Revolución Francesa, el soberano es el pueblo. Piensen ustedes, digo, en términos generales, después podemos discutir si eso es así, no es así, hay un montón de cuestiones, digo, pero en términos generales, la soberanía, el pueblo, digamos, lo que se impone es la idea de la soberanía popular. La soberanía popular quiere decir que el pueblo tiene el poder y que es el que decide qué quiere hacer con su vida política a través de las elecciones, ¿no? El nacimiento de la democracia representativa. Si no, no entenderíamos por qué vamos a elegir a nuestros representantes, ¿sí?
Kant, ¿no? Bueno, él está en ese contexto, digamos, está pensando eso en ese contexto, que les estoy diciendo, ¿no? De la ilustración. Y él dice, en qué es ilustración, dice, bueno, la ilustración es un proceso. La ilustración no es algo que tiene un principio y un fin. ¿Me siguen? No es que empieza hoy y termina dentro de 200 años. La ilustración es un proceso, una cosa que se va haciendo, ¿sí? La humanidad está inmersa en un proceso de ilustración y ese proceso de ilustración tiene que ver con que los hombres, ¿sí?, tienen que salir de la minoría de edad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entendieron ustedes los que leyeron el texto? Es importante que vayan leyendo, así cuando hagamos, no sé si vamos a hacer una evaluación de todo, pero bueno, cuando hagamos algún momento de estemos habilitados para evaluar, vamos a tener que repasar estas cosas. ¿Qué entendieron ustedes? De la minoría de edad. Pueden no entender, porque es una metáfora, ¿no es cierto? Al principio no entendía qué quería decir con minoría de edad, después lo busqué y hace referencia tipo a ser inmaduro, el inmadurez, y con lo que entendí como que Kant dice que los hombres tienen que dejar de ser inmaduros, tienen que pensar por sí mismos, no tienen que ser vagos, tienen que, eso fue lo que entendí. Yo entendí que tiene que ver con el hecho de que son aquellos hombres o personas, en este caso hombres por la época, que no usan su propia razón, sino que dependen de otros que razonen por ellos. Entonces, por eso dicen que el lema de ilustración es ten valor de servirte de tu propio entendimiento, o sea, ten valor de usar tu propia razón y de razonar. Pero no sé. Está bien, Cande, está perfecto. ¿Alguien más? Gastón también. ¿Alguien entendió eso? Porque en realidad, lo de la minoría de edad. Sí, o sea, como que no tienen poder de decisión ellos mismos, sino como que constantemente dependen de otros. Bien, muy bien. O sea, ¿alguien quiere decir? A ver, Gaspar. Sí, profe, yo también leí una referencia que diferencia dos cosas, que hay una minoría de edad mental que se le usa el razonamiento y otra minoría de edad natural que dice, en una parte dice hombres que han sido llevados por la naturaleza a la mayoría de edad, pero no terminan de ser inmaduros, algo así es el texto. Sí, está bien. Digo, voy a hacer está perfecto, lo que quiero decir es esto, el tema de cuando Kant habla de la minoría de edad, o sea, es una metáfora biológica, porque dice la minoría, como que la madurez entonces sería, ¿no?, estar en otra etapa, en relación con el uso de la razón, ¿sí? Salir de la minoría, los hombres que viven en la minoría de edad son los hombres que no son capaces de servirse por sí mismos, que dependen, son perezosos, que dependen de que otros le digan lo que tienen que hacer, decir, ¿se entiende? O sea, la minoría de edad es como estar en una especie de estado de, diríamos, de vagancia, de dejadez. Bueno, pero si lo hace, mejor que lo haga, no sé, el concejal municipal. ¿Para qué yo me voy a involucrar en esa cosa? Si lo va a hacer otro. Dejar que los otros hagan las cosas en las cuales uno, desde la perspectiva de Kant, debería involucrarse, ¿sí? O sea, el proceso de ilustración, ya después voy a entrar un poquito más en detalle con eso, el proceso de ilustración tiene que ver con ese tránsito o esa transición que lleva a los individuos, estamos pensando en el contexto de ilustración, el uso de la razón, la importancia del uso de la razón para ser autónomos, que la razón te convierte en un sujeto autónomo. Si yo uso mi razón, soy autónoma en el sentido de que yo puedo procesar lo que me están diciendo, puedo entender el mundo, puedo leer un diario, puedo entender lo que dice. Si yo no puedo hacer eso, no soy autónomo, ¿está? La ilustración tiene que ver con el uso de la razón y la razón como la fuente de autonomía de los sujetos, de no ser mandados por otros. Entonces, dice Kant, en ese proceso se espera, yo espero, dice Kant, no sé qué va a pasar. Tampoco tenía la bola de cristal. Él tenía grandes ideas sobre el fin de la historia de la humanidad que no se cumplieron, ¿no? Pero tenía ideas interesantes sobre cómo podríamos estar en un mundo un poco mejor. Yo creo que si se levantara y viera el mundo diría, bueno, evidentemente no me leyeron con atención, ¿sí?
¿no? El hombre va transitando como ese estado de minoría de edad. O sea, la ilustración saca al hombre de la minoría de edad, debiera sacar a los hombres de la minoría de edad, de no poder decidir por sí mismo, de no poder tomar definiciones por sí mismo, de no poder actuar por sí mismo, ¿no? Irracionalmente, y todas esas acciones además, para Kant, tienen un límite, no es que yo soy mayor de edad porque hago lo que se me encanta, no. O sea, salir de la minoría de edad y actuar conforme ilustración es que yo se supone que voy a ser un sujeto ante todo moral, que todos mis actos, todo lo que yo voy a hacer hacia adelante, saliendo de la minoría de edad, va a tener que ver con que todo lo que yo hago, todo lo que mi acción frente a otros, los que vivimos en una misma sociedad, en una misma comunidad, mi relación con el otro, digamos, mi relación con el otro tiene que ser de extremo cuidado. Si yo hago algo, la máxima de Kant es pensar cada acción que yo llevo adelante en mi vida cotidiana, digamos, pensar cada acción, las acciones que yo emprendo, como si esa acción pudiera tener el valor de una ley universal, que todos los hombres la hagan sin perjudicar a otros. Si yo pienso, voy a matar al perro de mi vecino, porque no me lo banco, estoy dando un ejemplo grosero pero se entienda, en ese acto, según la perspectiva de Kant, yo tendría que estar pensando que esa acción mía tiene que tener digamos, la contención de ser una acción que tiene valor universal. Si yo hago esto es porque estoy pensando que todos los hombres pueden salir a matar a los perros de su vecino, porque no se los bancan. Estoy dando un ejemplo tonto, pero suponga, pues llévenlo al plano de otras cosas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, la acción moral, la acción es una acción racional y tiene que estar muy bien pensada y meditada. O sea, es salir de que otros hagan las cosas por mí, la minoría de edad, y a la vez, cuando yo estoy entrando en esa etapa de una madurez, de una madurez intelectual, de una madurez racional, eso que yo estoy haciendo, tengo que tener la convicción de que lo que yo estoy haciendo es algo que puede ser hecho por todos los hombres sin producir un perjuicio hacia el otro, ¿sí? Porque Kant, ¿qué cree? Que los hombres, o sea, él tiene varias ideas sobre la historia de la especie humana, digamos, pero hay una idea que es fundamental. O sea, ¿por qué está la especie, digamos, humana en la Tierra? ¿Qué va a pasar con la historia de la humanidad? Él desarrolla toda una filosofía de la historia, y en esa filosofía de la historia él percibe que la humanidad va a progresar, va a ir progresando de manera cada vez mejor, digamos, ¿no? Un progreso cada vez que supera etapas, y la humanidad va a llegar a un fin. En su imaginario, la idea que tiene de la historia universal de de Kant, aparece esta idea de que los hombres deberían terminar este progreso, terminaría, mejor dicho, dicen, yo no sé si va a pasar, pero lo ideal, lo dice en el texto, ¿no? Lo ideal es que la humanidad camine hacia la conformación universal de un estado cosmopolita. ¿Qué quiere decir eso? Donde todas las personas en el seno de las sociedades puedan convivir conforme a razón, ¿sí? Sin conflicto, sin violencia, y que también acordando pautas de acción, respetando la ley, y también que eso pase entre los estados. O sea, lo que pensaba Kant es que los hombres iban a lograr vivir en una sociedad conforme a la ley, ¿sí? La ley como la máxima expresión moral, todo lo que yo haga, tengo que estar haciéndolo y pensando en el otro, el límite, esta famosa frase que a veces uno escucha de manera corriente, que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, creo que es así la expresión. Bueno, digamos, es una cita un poco una cita de inconsciente, posiblemente de Kant, porque Kant dice, somos seres libres. Él reconoce, le da un valor fundamental a la libertad, pero la libertad de los individuos, nuestra libertad. Pero mi libertad se expresa a través de actos racionales, y mi libertad nunca puede
vulnerar el espacio de ejercicio de la libertad del otro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es la libertad, el libertinaje, yo hago lo que se me canta, total, no me importa, no. Él dice, bueno, cuando una sociedad logra que sus ciudadanos, sus habitantes, sean absolutamente libres y que venga ningún monarca a decir qué tienen que hacer, ni la iglesia, ni ningún poder, sean absolutamente libres, pero una libertad racional, absolutamente racional, pensada, donde el límite de mi acción, racional y el ejercicio de mi libertad piensa obligadamente en que estoy en una sociedad, en que hay otro y que no puedo ir contra también el ejercicio legítimo de la libertad de otros. ¿Sí? Entonces, Kant lo pensaba en el plano de la sociedad, de una sociedad nacional, supongamos, un Estado. Pero también decía, tiene que llegar el momento en que la humanidad, ¿no? En que la humanidad también va a haber, bueno, él tiene toda una filosofía ahí sobre cómo actúa la naturaleza para que esto se vaya dando, que no voy a entrar en eso ahora para no confundirlo, pero como una primera cosa, ¿no? Los estados también, los estados tendrían que aspirar, tendrían el progreso de la relación entre los estados nacionales, entre los estados, que ya se están terminando de conformar en Europa en ese momento, ¿sí? También debería ser así, no mediante guerras, ni mediante a ver quién impone el poder uno frente a otro, sino que sea una convivencia, digamos lo que llamó, pobre Kant, digo mal, lo que llamó Kant la paz perpetua, ¿no? Una paz que no tiene fin, una paz entre las naciones, una paz perpetua. Esa era la idea de Kant. Por supuesto que Kant vivió en una época donde obviamente no. Lo que pasó con la historia de la humanidad otra cosa, vino la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el campo de concentración, no tuvo nada, digamos, el desarrollo de una perspectiva kantiana, el desarrollo de la humanidad no fue por el camino de Kant, para nada, ¿sí? Fue por otro carril, que uno tuviera que pensar. Ese ideal de la ilustración, de que el hombre va a actuar racionalmente para que todos vivamos cada vez mejor y que la historia de la humanidad progresa hacia mejor, bueno, se cayó a pedazos, sobre todo después de la Segunda Guerra, se los digo porque así fue, ahí se puso en discusión toda esta perspectiva kantiana de que la humanidad usando la razón va a una sociedad feliz. Bueno, la humanidad usando la razón produjo campos de concentración. No hace falta que yo entienda el detalle acá de lo que pasó en los campos nazis. Eso fue racional. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, la razón, ahí hubo toda una discusión, por supuesto, filosófica. ¿Qué es lo que la razón trajo al mundo? Kant decía que la razón iba a traer felicidad a todos los hombres, que iban a actuar conforme a la ley, la razón mostró su costado más monstruoso. O sea, ahí entra en jaque la idea de ilustración. Se cuestiona la idea de ilustración después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es esto? Se cae a pedazos el proyecto ilustrado, porque lo que mostró la razón es que esa razón instrumental, tecnicista y demás, produjo esto que estamos viendo acá, señores, ¿sí? Los campos, lo que hicieron con los cuerpos, gasear, reventar y todo eso, ya sabemos, ¿sí? Fue racional, no fue un acto de locura, no fue un acto de sin razón, fue todo racional, fue todo pensado, organizado, diseñado, fue la razón humana, no fue la sin razón. Quiero decir, ¿no? Esto lo decía porque un poco uno cuando lee Kant, que yo por ahí, cuando tengo que dar Kant, siempre digo, Kant, pobre, él estaba pensando en otra cosa, pensaba que la humanidad iba con el uso de la razón, iba a una sociedad de paz, de felicidad, de respeto al otro. Bueno, la razón trajo esto. Entonces, digo, ahí después de la Segunda Guerra entra como en discusión la idea de la ilustración. Si la ilustración finalmente no garantizó nada, ¿ya? O sea, en términos concretos, reales, históricos, no garantizó nada. Volviendo al punto en cuestión, digo, a qué es la ilustración, bueno, Kant está pensando en eso, ¿no? Y hay una distinción ahí, en esto que decimos, de que hay una cosa que es importante y que está en la ficha de lectura que yo les marqué. Él dice, en realidad, hasta el momento en que yo estoy escribiendo, no lo dice así, pero para que tengan una idea,
la racionalidad de los hombres se ha puesto a prueba en el marco de algún modo del conocimiento, es decir, la racionalidad nos permite conocer la verdad, tener un conocimiento del mundo que nos rodea y llegar a la verdad, porque en tanto que usamos la razón podemos tener un conocimiento verdadero de las cosas, someterlo a prueba, observación y demás. Y lo que dice Kant, siempre se ha tratado de medir la razón humana o los éxitos de esa razón en el plano del conocimiento. Él desarrolla toda una crítica de la razón pura, texto, digamos, eterno, cuando leí, he leído referencias y demás, digamos, hay toda una postura frente a la teoría del conocimiento que es importante. Pero él dice después, acto seguido, en realidad, eso es lo que dicen los intérpretes de Kant, no lo digo yo, sino los estudiosos de Kant. En realidad, a Kant lo que le preocupa es que él cree que la razón humana se manifiesta, sobre todo, no tanto en lo que conoce, si bien es importante el conocimiento, lógicamente, el conocimiento del mundo, está bien, conoce, pero en el conocimiento del mundo, sea de las ciencias naturales o sociales, lo que quieran pensar, en ese conocimiento hay limitaciones por una serie de cuestiones que seguramente ustedes han visto, no desde la perspectiva kantiana, pero este tema de que nosotros conocemos una porción del mundo, que esa porción del mundo en biología, en física, en química siempre la conocemos porque existen conceptos, está mediado, digamos, nunca puede haber un conocimiento absoluto y rotundo de todo, porque es imposible, la mente humana no puede tener un conocimiento absoluto de todas las cosas, ¿sí? Por una cantidad de cuestiones, ¿no? Escribe toda una teoría del conocimiento en relación con eso, pero dice Kant, lo que dicen los estudiosos de Kant es que, bueno, sin embargo, para Kant hay un territorio donde la razón sí puede desplegarse de manera absoluta, no en el conocimiento, pero sí en otro plano, que es el plano de las acciones, el plano moral, ¿sí? Ahí el hombre sí puede ir perfeccionándose progresivamente, la especie humana, para tener un éxito, el éxito de la razón se va a medir obviamente en el plano de las acciones morales, ¿sí? O sea, en esto que decíamos recién. Obviamente que esas acciones morales, esas acciones que nosotros llevamos adelante en nuestra vida, están vinculadas con el conocimiento, ¿sí? Nadie puede salir de la minoría de edad si no piensa por sí mismo, si no se instruye, si no lee, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Digamos, si no avanza, digamos, en el plano del conocimiento, ¿sí? Y a la vez, bueno, después hay un juicio que uno elabora, es decir, uno tiene que tener la capacidad, diría Kant, de poder emitir un juicio sobre esa acción que yo acabo de llevar adelante. Yo tengo que tener la capacidad de decir está bien, está mal. ¿Está claro? O sea, yo tengo que pasar la instancia de decir, bueno, pienso, actúo, pienso, ¿no? Tengo que pensar. Tener pensamiento, pienso, actúo y luego tengo que someterme en esa misma línea a la crítica del juicio de lo que yo acabo de hacer. ¿Está bien o está mal lo que hice? Pensando en esa relación que estoy diciendo, ¿no? El pensamiento, la acción y el juicio. Este texto de que es ilustración está más vinculado a la cuestión esta de las acciones, digamos, de cómo el hombre sale de la misma edad y contribuye, digamos, a constituir o a consolidar esa sociedad conforme a las leyes, ¿no? Y también dice cosas vinculadas sobre, pues estamos pensando en que Kant piensa en una sociedad donde, bueno, se puede, digamos, en un momento histórico donde caen las monarquías absolutas, y él está pensando, está viendo que se viene la Revolución Francesa. Él estaba Prusia en ese momento, pero a él le llegan noticias del proceso revolucionario francés, del fin de las monarquías absolutas, y él ahí piensa que está llegando a su fin el absolutismo francés. ¿Cómo van a actuar los hombres? Acá se abre una posibilidad, piensa Kant, acá se abre una posibilidad para los ciudadanos, para las sociedades, ¿sí? Bueno, está bien, entonces va a haber una nueva sociedad, pongamos el caso una democracia, entre comillas, porque todavía no fue tan inmediato. Bueno, ¿cómo pensar y escribir cuestiones que les sirva a los hombres que ya no viven dentro del despotismo, del absolutismo? ¿Cómo escribir
y proponer una filosofía para esos hombres que los permita mejorar, porque él cree eso, que va a mejorar la cosa, que va a ir mejorando. Llegó el fin de la monarquía, ahora viene otra forma de acción política, y así vamos a ir mejorando. ¿Cómo escribir para que los hombres cuiden eso que que está por ocurrir, que lo cuiden, que cuiden una sociedad donde todos puedan expresar y demás? Y en ese plano, digamos, ahí Kant habla de dos usos de la razón privada y la razón pública. Yo quiero saber si llegaron ahí, si pudieron distinguir, si se les hizo lío. Escucho. Pueden preguntarme, decir no llegamos, etcétera, etcétera, etcétera. Hola. Olía. Yo interpreté algo, pero no sé si está bien, porque estaba medio... ¿Está bien? Sí, está medio... Ok, estaba como medio complejo por ahí, pero yo entendí que el uso público tiene que ver con el individuo como parte de la sociedad, o sea, que puede utilizar como de manera pública la razón para todo el mundo cuando cuando es docto, o sea, si es estudiante, si es una persona que posee conocimiento o que lo busca. Pero cuando está ocupando un rol, en este caso político, o nombra también un sacerdote, lo tiene que hacer de forma privada porque tiene que cumplir con el deber de su puesto y su razonamiento corresponde a la comunidad a la que enseña. No puede ir en contra de eso. Pero no sé si está bien. Está perfecto. Está muy bien, Cande. ¿Alguien interpretó? Ahora yo retomo eso un poquito y alguien interpretó otra cosa. Entre uso privado y público de la razón. Yo no entendía a qué se refería con docto. Pero sí, a lo intelectual, digamos, al uso claro. docto de las personas que son capaces. Porque digo, en todo no tienen por qué saberlo, pero digo, acá en este clima de cosas que estamos conversando, ¿sí? El nacimiento de la revolución, digamos, la inminencia de la Revolución Francesa, el movimiento de la Ilustración, con todas las ideas que ha producido y demás, aparece algo que es fundamental para la vida de las sociedades actuales, que creo que tiene su origen allí, que es la conformación de la esfera pública, del ámbito de la opinión pública. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, hay algo que, a ver, si yo ustedes algunas veces, para que entendamos esto de la razón pública, cuando decimos, bueno, la opinión pública dice que las medidas por el COVID están bien. La opinión pública dice que las medidas del COVID están mal. ¿Qué es la opinión pública? ¿Han escuchado alguna vez eso? La opinión pública, las voces de la opinión pública. Sí, pero no sé a qué se refiere específicamente. Claro. Pero ¿qué piensan? Si yo les digo a ustedes la opinión pública, estaría planteando que mejor que, qué sé yo, que se levante la cuarentena. Dame un ejemplo para acorde al que vivimos. A ver. Lo que piensa como la mayoría, no sé por qué me suena. Sí, puede no ser la mayoría, pero que se expresa, por ejemplo, a través de qué. Puede ser la minoría, puede ser, no importa la cantidad, pero yo digo, sí, tiene que ver con muchas voces, ¿no? Que se expresan como libremente, sin ningún límite, por así decirlo. Sí, bueno, sí, la opinión pública a veces no tiene, bueno, ahí tendríamos que, por eso ahí Kant va a tener sentido, ¿no? En eso, a veces, bueno, cuando uno dice la opinión pública plantea tal cosa, o un periódico dijo, bueno, de acuerdo a lo que la opinión pública está midiendo, es como la opinión, o sea, como los posicionamientos que van teniendo los grupos dentro de una sociedad respecto de algo que creen que tienen que pronunciarse públicamente. O sea, que tienen que decírselo todos, ¿ya? O sea, normalmente quienes canalizan esas opiniones, los medios de comunicación. Por ejemplo, si digo en la actualidad, ¿no es cierto? Los medios de comunicación, ya sean virtuales o los medios de comunicación conocidos y masivos de radio y la TV. Uno ve en la televisión un periodista X que muestra una marcha contra el levantamiento de la cuarentena. ¿Sí? Después, otro periodista muestra una, qué sé yo, supongamos, una reunión de científicos, epidemiólogos, donde recomiendan esos epidemiólogos que no hay que levantar la cuarentena. Todas esas posturas, que no necesariamente tienen que coincidir, ¿sí? No son coincidentes,
¿sí? Van formando esto que se llama qué opinan los ciudadanos y cómo lo expresan públicamente, por eso sale en los medios, lo escucho yo, ¿se entiende? Va a los diarios, forma parte de un ámbito donde todos escuchamos, donde todos estamos abiertos a escuchar esas opiniones, a interpretar, a posicionarnos y todo lo demás. ¿Está claro? Sí. ¿Listo? Sí. Vuelvo a Kant. Kant dice, porque la razón pública se ejerce en el ámbito de esta esfera que se está, digamos, apareciendo en el siglo XVIII, recién saliendo de las monarquías y demás, donde hay una opinión de los sujetos, los individuos, mejor dicho, más que sujetos, pueden expresar públicamente, ¿sí? Pensemos en el ágora de los griegos, ¿no? Donde ahí uno ponía el uso de la palabra, discutía la política, las cosas convenientes a la ciudad, ¿no? Llevándome un poco para atrás. En el caso de las sociedades modernas y el fin de las monarquías y donde se pueden expresar estas ideas, yo vierto mi opinión sobre, por ejemplo, una política del Estado en ese momento, la vierto públicamente para que escuchen otros, para que los otros se posicionen, para que puedan plantear una postura crítica, para que pueda ser discutido, para que la mejoremos, ¿sí? La opinión pública puede llegar a funcionar como una especie de, digamos, de límite también al poder del Estado, ¿sí? Porque si nosotros vamos a esa para que ustedes se lo figuren, todos participan, decimos, bueno, en general habría como, por lo que mide la opinión pública en sus distintas expresiones, pueden ser las universidades, los medios de comunicación, todo eso forma parte de lo que estamos diciendo sobre, pongamos, las políticas para el control del COVID, ¿sí? Eso, digamos, quien está en el poder, sea Juan o sea Pedro, no importa, no puede, digamos, hacer cuenta que no está. ¿Se entiende? Está. O sea, la gente se ha expresado, ¿sí? Estemos de acuerdo o no con lo que expresan, pero se expresó, está la opinión, están, los médicos hablan, los medios hablan, las marchas se dan, pocas, numerosas, no importa, está. Lo que dice Kant, para atrás, es que cuando hacemos uso de esa razón, cuando nosotros vamos a verter una opinión sobre lo que una medida, sobre lo que sea, sobre lo que está pasando, que tenemos que hacerlo, dice Kant, lo tenemos que hacer. No es que no lo podemos hacer, no lo tenemos que, además de cumplir con nuestra función, supongamos soy funcionario político, soy policía, soy maestro, soy médico, esa es la razón privada. Yo acá en mi trabajo pongo en uso mi razón privada, dice Kant. Cumplo con mis obligaciones. No cuestiono, no cuestiono, ¿no? Cumplo con mis obligaciones. Voy, doy clase, vengo, corrijo, se entiende. Razón privada. Pero yo además tengo que participar de la razón pública, porque yo ahí puedo dejar de lado mi rol, supongamos como docente, voy a dar un ejemplo, y me voy a posicionar, ¿sí? Por supuesto que con cierta formación, por eso dice seguir a los doctos, mirar cómo hacen los intelectuales, porque los intelectuales intervienen en la cosa pública, hablan, ¿no? Los intelectuales se han pronunciado a favor y en contra de las políticas. Eso pasó en Argentina, digo, no estoy hablando de nada extraño, ¿sí? Algunos intelectuales a favor y otros en contra de las medidas del gobierno. Los intelectuales tienen una voz que llega a las personas porque son intelectuales. Tomar como ese horizonte de las personas que piensan y que tienen un compromiso con el pensamiento, estemos de acuerdo o no, ¿sí? Y participar de esa discusión pública, ¿sí? Pero cuando vamos al ámbito de la discusión pública a decir nuestros pareceres, yo cumplo con mi razón privada, pero cuando cumplo con mi razón pública, dice Kant, tengo que ser muy cuidadoso. Tengo que pensar que esa intervención, ¿sí?, es un límite para el Estado, es una forma de controlar, evitar que se van a reproducir o producir absolutismos, pero todo lo que yo proponga en el ámbito público tiene que cuidar a la sociedad. No puedo decir cualquier cosa, no puedo hacer cualquier cosa, porque soy libre de expresarme allí. Tengo que intervenir en lo público, pero con mucha conciencia, con mucha formación, con preparación. No puedo decir cualquier cosa, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, yo puedo, por ejemplo, dar un ejemplo con la pandemia, que estamos metidos en esto. Yo puedo decir, yo entiendo que, a ver,
supongamos, en mi posición, yo entiendo que hay cosas que estaría bien que ir relajando, sobre todo en la economía, supongamos que yo no puedo salir a decir, porque creo que hay que a seguir haciendo cosas para que la economía se active. Yo no puedo salir a decir, no usen barbijo, está todo bien, no hay enfermedad. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se está entendiendo? No puedo hacer eso, porque hay una responsabilidad, ya sabemos todas, espero que estemos todos de acuerdo, irresponsable decir que no hay enfermedad. Uno puede plantear alternativas, ver formas progresivas de salir de la pandemia, está todo bien. Lo que yo no puedo hacer en el ámbito público es decir, es una mentira, no hay pandemia, no hay muertos. Eso porque yo no lo estoy diciendo acá en mi casa con mi hija, lo estoy diciendo en la esfera de lo público, y eso puede traer problemas. Miren lo que está pasando en Brasil, ¿no? Con un presidente que niega la pandemia. ¿Se entiende lo que digo? Las consecuencias son horrorosas. Gente muerta, no sé si han visto las noticias, la cantidad de muertos, no sé si están, digamos, al tanto, pero eso es un uso de la razón pública demencial, porque yo estoy negando algo que está produciendo muerte en el mundo. Entonces la razón, volviendo a Kant, pública, es decir, bueno, está bien, yo puedo expresarme y está bien, y tengo que hacerlo, no es que es una opción, tengo que hacerlo, eso es la ilustración, eso es salir de la minoría de edad. Pero cuando yo intervengo en lo público, tengo que tener un grado de razón actuando en mi cabeza para que yo medir mis palabras y no intervenir sino cualquier estupidez, porque la sociedad no va hacia la felicidad de la paz, sino que puede ir en sentido contrario. ¿Se entiende más o menos cómo es la historia esta de la razón privada y la pública? La razón pública es fundamental, porque eso habla de que nosotros somos mayores de edad y que podemos participar en un debate público. Ahora en la sociedad actual es más complejo que en ese momento, ¿no es cierto? Y participar responsablemente y siempre, ¿no?, proponiendo posturas, decisiones, políticas, como lo quieran llamar, que está bien, en el ejercicio de mi libertad individual, pero que nunca olvide que eso que yo estoy proponiendo lo propongo yo para mí y tienen que aplicarlo los otros para otros y ver dónde se regula ahí la situación de modo tal de que todos estemos cómodos y felices, ¿sí? O sea, que eso quede regulado en el marco de la ley escrita, no estoy diciendo, no es una metáfora, de la ley, de las normas que regulan la sociedad. Digo, además, no lo dije antes, pero en Kant, ¿dónde se expresa esa regulación de las relaciones entre las personas de modo racional? En la ley, en el derecho. ¿Sí? El derecho debe reflejar el conjunto de leyes que rigen la sociedad. El derecho debe reflejar ese proceso de ilustración, ¿no? Es elaborar leyes muy pensadas, muy razonadas, que permitan que la sociedad funcione, digamos, sobre la base del ejercicio pleno de la libertad, pero que yo no haga cualquier cosa. Bueno, ¿qué te van a matar? ¿Te van a violar? No, bueno, ¿no? ¿Se entiende cómo es la cosa? Por eso la expresión, digamos, máxima de esa acción, de esa regulación, nosotros cumplimos la ley porque la cumplimos, la tenemos muy libre, ¿por qué cumplimos la ley, las leyes jurídicas? ¿Por qué las cumplimos? ¿Por qué ustedes no ustedes digo, porque uno no hace cosas que el instinto lo llevaría a hacer? No sé yo, matar a alguien, robar, yo no haría eso, digo, pero ¿por qué los hombres no hacen eso? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, lo hacen poco, no lo hacemos todos, si no sería una situación horrible, el mundo estaríamos, es medio feo igual. ¿Por qué no hacen esas cosas las personas? ¿Qué limita eso? ¿Qué es lo que primero limita la acción instintiva, funcional del hombre? Porque afecta, iba a decir porque afecta a la otra persona. Sí, pero porque hay algo que te dice, está bien, yo no voy a matar a mi pareja, estoy dando un ejemplo, ¿no? Claro, yo no lo voy a matar, no porque yo no quiero matarlo, porque no soy así, digo, no lo voy a matar, no personalicen, digo, no mato a alguien que me produce un daño, ¿sí? Porque hay algo que está ahí funcionando y que me marca a mí un límite en mi acto, que es la ley. Yo sé que si mato, voy a ir presa, ¿o no? Digo,
¿No es así? Hay gente que mata, que roba y no sé qué cosa y no va preso. Pero eso es harina de otro costal. Quiero decir en términos de lo que está pensando Kant. ¿Sí? El límite de mi acción, el límite de mis actos, es un límite que no elabora una persona, sino que la sociedad de algún modo lo va elaborando y se expresa de manera escrita en el derecho, en el conjunto de leyes que nos regulan. Si no, sería, ustedes se imaginan un mundo donde no hubiera ley, digamos, donde no hubiera nada que regule las acciones de las personas. No se podría estar. Digo, el derecho moderno sienta las bases, obviamente, de que garantizan una sociedad democrática, donde las personas somos libres. Muchos ahora dicen libertad de circulación, la Constitución, y que está bien, sí, está bien, hay libertad. Pero ya, hay un problema en la interpretación de la norma, de la ley. Porque hay un problema de sanidad, digamos. También, soy kantiana y yo soy libre. Pero yo si soy kantiana y soy libre, y creo que soy efectivamente libre, debo pensar en formas de garantizar esa libertad que no perjudique a otro. ¿Se entiende? No puedo decir, bueno, soy libre, tengo COVID, soy libre, pero no me importa, yo soy libre, quiero ir a la calle, estoy infectada, no se puede, porque el ejercicio de esa libertad está vulnerando el bienestar de un conjunto de otras personas. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, ser libres no significa, diría Kant, que yo hago lo que se me canta. No lo dijo así, pero para que ustedes interpreten. Ser libre es algo que nos pone en un lugar de responsabilidad total en su pensamiento, en lo que él imaginaba. Por supuesto que, vuelvo a decir, si uno tuviera que usar Kant para pensar el mundo contemporáneo actual, diríamos, bueno, fracasó el proyecto kantiano, sin lugar a dudas, es como una cosa más bien irracional, ¿no? En algunos comportamientos de las personas. Lamentablemente, desde mi punto de vista. Pero bueno, digo, un poco va por ahí la cosa. A mí me parece que Kant, ya cierro, qué interesante. Yo sé que son textos complejos, pero también sé que van a ir a la universidad y tienen que empezar a leer materiales a la altura de las circunstancias. Y podemos conversar sobre las dudas y todo demás, pero esto de los manuales y eso ya conmigo no va. Hace 6 años, necesito menos, tampoco quiero decir. Podemos hacer marcas, podemos conversar, me pueden decir que no entienden. Pero digo, Kant es importante y es valioso por esto, ¿no? Porque al menos uno puede entender, no digo de manera exhaustiva, porque hemos tenido una clase y un solo texto, y Kant tiene una obra monumental. ¿Cómo, ¿no? ¿De dónde viene esto? De que, bueno, ¿no? ¿Cómo sería actuar racionalmente en el plano de lo moral? No, porque, no en el moral en sentido, por ahí el sentido común de que la moral está mal o está bien. La moral no está ni bien ni mal. La moral tiene un contenido. El tema es cuál es el contenido de esa moral. ¿Se entiende? ¿No? Es una moral. Uno por ahí dice, ay, pero es re moralista lo que estás diciendo. No estás diciendo, o sea, moral es algo que se dota de sentido. ¿Sí? Que tiene que ver con cuáles son los principios que regulan nuestras acciones. Cuáles son los principios, los valores que regulan nuestras acciones. Kant está pensando en una moral, digamos, de un extremo cuidado de la sociedad democrática, donde cada uno pueda ser libre, pero que esa libertad no significa de ninguna manera hacer lo que se me canta, ¿sí? De ninguna manera, porque no, justamente cree que la razón se perfecciona en el ámbito de la moral. Imagínense, ¿no? Ahí donde el hombre debería mostrar que es un ser racional, en el ámbito de la moral, ¿no? Por eso yo les decía, proyecto kantiano, la ilustración, entra en crisis o en discusión, sobre todo en Alemania, por supuesto, después de la Segunda Guerra. No, se vuelve a discutir qué es la ilustración. Bueno, está más o menos líneas generales. Sí. Sí. Yo creo que sí. Bueno. Además estamos viendo con el FER bueno. ¿Qué están viendo? No, filosofía y democracia. Y hablaba un poco de... ya no me voy a acordar. Que lo dijiste al principio de la clase. Y te lo estaba por comentar, pero no. No, dale, fíjate que es sobre la democracia griega. Sí. Lo de la guerra del Peloponeso. Lo de Pericles. Sí, lo de Pericles, lo de Alcibiades, ¿puede ser?
¿sí? Alcibiades. Y lo de que Sócrates corrompía supuestamente corrompía a los jóvenes. Ajá. Por Ya, lo de bueno. Critias y lo de las ideas que fue muy traidor, supuestamente, por lo de que se fueron a Esparta y después a muchos lados. Está bien. Bueno, ahí están qué bueno que conectan ahí con lo del Fer. Bueno, eso digo, ¿no? Y ahora la idea es seguir un poco porque uno podría decir, y acá cierro y los dejo en libertad, uno va a decir, este tipo de pensamiento no es el único, no es el único intelectual, no es el único pensador. Este tipo de pensamiento forma parte de un pensamiento, de una cosa mucho más grande que tiene que ver con el liberalismo político, ¿sí? El liberalismo político, es decir, soy libre y puedo expresar mis opiniones políticas. Este tipo, digamos, esto que Kant está pensando, termina formando parte de esa filosofía que se llama, que recibe el nombre de liberalismo político, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Nosotros vamos a ir ahora a otro autor, que es Marx, ¿sí? Que, bueno, ve las cosas de otra manera. Las va a ver un poco más tarde, porque Marx es posterior a Kant, pero va justamente a cuestionar esto de que los hombres, que es una especie de ficción, pensar que somos sujetos libres. No hay libertad. Bueno, ya lo vamos a ir viendo, digo, pero va a ser de otro lugar, ¿ok? Eso es lo que sigue. Sí. Después ustedes se quedan con el que más les guste, pero yo voy dando las miradas. La idea es que ustedes puedan también tener una cosa panorámica de cómo pensar la política, ¿no? Eso es interesante, dónde posicionarse. Y después ya con Foucault vamos a ver que Foucault va a cuestionar la tradición liberal de Kant, que uno de esos ejemplos es Kant. También va a cuestionar la tradición marxista y va a hacer otra lectura más nueva, digamos, de cómo pensar lo político en las sociedades contemporáneas, que por lo menos van a tener algunos elementos, digo yo. Pero bueno, eso, algunos elementitos como para poder tener un mapa de la cuestión. Por más que estudien biología y esas cosas, digo, eso les va a servir. Bueno, eso, chicos. ¿Qué onda? ¿Les va bien así con la clase? ¿Prefieren tener clases, leer? Hola. Sí, está bueno. Estuvo viola. ¿Sí? Sí, está ¿Tienen bien. clases con otros profes? Sí, ¿no? Con el Fer sí. Sí, con Sí, todos. tenemos. Sí, casi con. Creo que en todas las materias por lo menos una tuvimos. Bueno, Cada tema. nosotros estuvimos medio distanciados porque, bueno, yo iba con los escritos porque la verdad les cuento que yo tenía como un poco de pánico esto del Google Meet, nada, no, me negaba todo, no, de verdad, una posición político-ideológica, dije, no voy a usar educación virtual, no voy a saber nada. Lo mismo hice en la escuela, no, viste, pero una cosa medio como que nos agarró de golpe, yo tenía algunos fantasmas, qué sé yo, y bueno, nada, después ya me fui amigando, porque bueno, vas haciendo reuniones con amigos, qué sé yo, y una pavada y está todo bien, ¿no? Pero bueno, digo, es una buena, me parece que está bueno que esté la instancia del intercambio verbal, al menos de esta manera, y no todo leer. Sí es importante que marquen las partes que no comprenden de los textos, bueno, lo usual, digamos, cuando uno está trabajando algún texto en clase o un tema, digamos, en la educación no virtual. Entre hoy y mañana espero poder subir lo que sigue y vamos a ver si nos dan los tiempos, de acuerdo a cuándo sean las vacaciones, de tener otro encuentro, ¿sí? Yo quería dar un textito corto y la semana del 29, que no sé qué va a pasar, la semana del 29, si es que no empiezan las vacaciones esa semana, ustedes sabían eso, que está en discusión, si van a empezar, si empieza el 1 o empieza el 13. ¿Sabían eso? Sí. Sí. Por eso. Entonces, conforme a eso, si empieza el 1 o el 13, si empieza el 13, tendríamos la clase sobre ese texto corto de Marx, que son 2 páginas, y ahí aprovecho para meter otras cosas de Marx, la semana esta del 28, si encuentro espacio, voy a ver cómo están los calendarios de ustedes. ¿Sí? Pero bueno, voy subiendo al menos eso. En todo caso, veremos cómo intercambiamos y con algún escrito, vemos,
Dale. Depende cómo se opinan las cosas. Bueno, un gusto escucharlos y verlos. Me gustaría verlos de verdad, pero bueno, estamos acá con el cosito este maldito. Y eso. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien. Perfecto. Se puede. Ah, Pero es un sexto año, un embole. Mi hija me dicen las dos. ¿Qué embole los chicos del sexto más este año? Sí, es un garrón. ¿Qué embole? Pero tienen viaje de estudio, me contaban los chicos de sociales, que todavía no se los han... se mantiene. No sé si van sí, juntos. creo que sí. Sí, hasta ahora sí. Ayer, no sé, mi papá me decía como que parece que va a ir como por provincias y quizás viajemos antes porque Buenos Aires va a ser el último que viaja, sería el Ajá. primero que viaja, o sea, siempre viajó primero a Buenos Aires y ahora va a ser el último que va a viajar, entonces quizás se empiecen a pasar para los viajes de Buenos Aires, los de Córdoba y los de Santa Fe y así. Entonces quizás viajamos antes, quién sabe. Van a hacer los viajes antes, claro, sí, porque Y va a ser imagínate. solo Córdoba. O sea, Sí. antes era Córdoba y alguna gente del interior y ahora van a ser solo las provincias solas. O sea que no van a poder conocer ni chicas, ni chicos, ni chiques de otros lugares. Eso es un bajón. No. Sí. Yo leí en la empresa que los viajes de a partir del 1 de septiembre estaban todos, digamos, ya, que se iban bien, estaban confirmados. ¿Desde el 1 de septiembre? Sí. ¿Los viajes aquí al exterior o viajes acá? No, de Bariloche. Ah, bien. No, está bien. No, pero ya está. Bueno, no, entonces lo mejor. Esperemos que salga todo bien. Bueno, en las condiciones de la nueva normalidad, como dicen algunos. No queda otra. Tenemos que cuidar y ser responsables y piensen en tanto. Piensen en el uso de la razón pública un ratito. No, digo, ¿no? Con responsabilidad. ¿No? La libertad no es decir cualquier pavada. ¿Tá? Bueno, un gustazo verlo y tengo muchas ganas de verlo en la aula, pero bueno, no puedo. Vamos a ver, capaz que volvemos no todos de golpe, ahí se está conversando todo eso. Sí, eso. Bueno, estén atentos. Dale. Bueno, buena suerte, buen fin de. Dale, profe. Gracias. Eso. Chao, profe.